¿Sabéis qué es lo peor de una sorpresa? Que a veces la persona equivocada es la sorprendida. Esa mañana decidí hacer algo especial por mi marido, Javier Martín. Le habían ascendido en su empresa de arquitectura en pleno centro de Madrid y pensé, voy a llevarle un regalo que sienta que estoy orgullosa de él. Una idea inocente, que acabaría destrozándome. Con la bolsa en la mano y el corazón acelerado, llegué a su oficina. Una compañera que siempre me pareció algo altiva, sonrió con un aire extraño y dijo, «Está dentro con la jefa», agradeciéndole el ascenso. Ese tono burlón me heló la sangre, pero me obligué a sonreír, como si no hubiera notado nada, y caminé hasta la puerta. La abrí con cuidado, y lo vi. Durante 4 eternos segundos me quedé paralizada en el umbral. Javier, el hombre con el que había compartido 7 años de mi vida, apretaba contra la ventana panorámica a su jefa, Laura Gómez, y la besaba con una pasión que hasta ese instante creía que solo guardaba para mí. El mundo se me desmoronó. Ni grité, ni lloré. Solo me giré. Cerré la puerta con la misma calma con la que la había abierto y salí de allí. Sin una palabra, tomé un taxi, bloqueé sus tarjetas bancarias y al llegar a casa, cambié las cerraduras. Mi vida se había partido en dos en cuestión de minutos, pero lo que ocurrió después, ni yo misma lo podría haber imaginado. Lo más doloroso fue pensar que apenas 12 horas antes, nuestra vida parecía perfecta. Un domingo como cualquier otro. La luz suave entrando por la ventana del piso en Chamberí. El olor del café recién hecho. Sus pasos descalzos acercándose a la cama. Me despertó con una taza en la mano y un beso en la frente. «Buenos días, preciosa», susurró. Pequeños rituales que me hacían sentir segura. Yo sabía que a él le gustaban los huevos poco hechos y el pan apenas tostado. Él sabía que yo odiaba el café frío. Esos detalles eran la base de nuestro matrimonio, o al menos eso creía yo. Aquella mañana le hablé de unas vacaciones que llevaba meses planeando. ¿Y si nos quedamos más tiempo en Valencia este verano? He encontrado un curso de cocina tradicional, en un convento antiguo. Podría ser algo especial para nosotros. Noté cómo se tensaba. Apenas un segundo, pero lo suficiente para que me llegara la duda. «Suena caro», respondió con una sonrisa forzada. «Podemos permitírnoslo. Llevamos 2 años ahorrando. Además, te lo mereces más que nadie después de todo el esfuerzo de estos meses». Lo miré de cerca. Ojeras, mandíbula apretada, un cansancio que parecía imposible de disimular. Lo atraje hacia mí y lo abracé. «Estás nervioso por el ascenso, ¿verdad?», asintió. «Laura lleva semanas evaluando mis proyectos y empiezo a dudar de todo. Laura». Ese nombre empezaba a aparecer cada vez más en nuestras conversaciones. Yo lo interpretaba como simple estrés laboral, sin darle importancia. Error fatal. «Se volvería loca si no te diera el ascenso», intenté animarle. «¿Recuerdas el proyecto del paseo marítimo? Fue idea tuya y ganaste un premio gracias a él». Me sonrió con ternura, pero en sus ojos titubeaba algo que no supe leer en aquel momento. Hoy lo recuerdo como la primera grieta de un muro que pronto se vendría abajo. Entonces saqué el regalo que había preparado en secreto durante semanas. Una carpeta de cuero, cosida a mano, en la que guardé partituras que yo misma había compuesto. Cada una estaba vinculada a un recuerdo nuestro. La melodía que sonaba el día de nuestra boda. El vals que bailamos cuando pintamos nuestro primer piso. Incluso una pieza divertida dedicada a su manía de preparar café con canela. Él desató la cinta con cuidado casi infantil y susurró. «¿Las has escrito tú? Cada nota. Pensé que podrías guardar aquí tus planos y que cada vez que los miraras recordaras que creo en ti». Sus ojos brillaron, o eso quise creer. Lo que yo no sabía es que, mientras yo ponía mi corazón en cada nota, él ya había empezado a escribir la peor partitura de nuestra historia, la del engaño. Ese día, convencida de que le esperaba una sorpresa llena de amor, crucé la puerta de su oficina. Pero la sorpresa fue para mí, y todavía no habéis visto lo peor,
Me abrazó con una fuerza inusual, como si tuviera miedo de que me desvaneciera en ese mismo instante. No te merezco, Elena. No merezco a una mujer tan buena, tan talentosa como tú. En aquel momento lo tomé como modestia, como una de esas frases que se dicen por amor. Ahora sé que quizá fue lo único sincero que pronunció esa mañana. Después del desayuno, con los panqueques que tanto le gustaban, Javier se encerró en su estudio con sus bocetos. Yo me senté frente al portátil para organizar nuestras finanzas, como hacía siempre. Esa era mi rutina. Él trabajaba y yo me encargaba de todo lo demás, desde la hipoteca hasta las suscripciones. Conocía cada gasto al detalle: el gimnasio, la comida a domicilio, sus plataformas de streaming, incluso las aplicaciones que nunca usaba. Todo para que él tuviera la vida más fácil y pudiera concentrarse en su carrera. ¿Cómo vamos de dinero?, gritó desde el estudio. Mejor imposible, respondí. Con tu ascenso podremos hasta darnos un lujo, quizá un camarote con balcón, incluso un viaje a Roma. Él apareció con el móvil en la mano, los ojos brillando. Hoy puede que me lo confirmen. Laura me ha llamado para que vaya a verla. Sí, en domingo. Ya sabes cómo son los clientes. En ese instante, de verdad lo admiré. Su entrega, su capacidad de trabajo. Yo misma sentía curiosidad por conocer a esa mujer que tanto mencionaba. Pero Javier siempre evitaba el tema. No es muy sociable, está más pendiente de los grandes clientes, decía con naturalidad. Yo lo aceptaba. Él siempre había sido reservado con su vida laboral. A las 14:15, mientras daba clase de piano a Lily, una de mis alumnas, recibí un mensaje. Lo abrí casi de golpe. Te han ascendido. Diseñador jefe. Laura lo ha aprobado. Se me escapó un grito de alegría. Lo ha conseguido, dije sin pensar. Lily me miró sorprendida, pero sonreí para tranquilizarla. Todo está bien, cariño. Mi marido acaba de lograr el puesto de sus sueños. Cuando terminé la clase, corrí al piano. Toqué una melodía alegre, improvisada, pero no bastaba. Quería más. Quería verle los ojos, sentir cómo se iluminaban al descubrir que yo estaba tan orgullosa de él. Pensé en el regalo, la carpeta de cuero con las partituras. Decidí llevársela personalmente. Y no solo eso, esa noche cenaríamos en el restaurante francés que siempre mencionaba y nunca se atrevía a reservar. Me puse el vestido que tanto le gustaba, el de estampado floral. Até la carpeta con una cinta Burdeos y conduje hacia el centro. Tenía 40 minutos hasta su oficina, suficiente para llegar justo cuando saliera de la reunión. Todo encajaba: regalo, cena, celebración. El edificio de Gómez y Asociados se alzaba como un coloso de cristal en plena Castellana. 16 plantas de lujo y ambición. En el vestíbulo, trajes de diseño, maletines caros y conversaciones en voz baja sobre contratos millonarios. Yo, con mi vestido colorido y la bolsa en las manos, me sentía fuera de lugar. Vengo a ver a Javier Martín, le dije a la recepcionista. Hoy le han ascendido y quería darle una sorpresa. La mujer levantó la mirada, impecable en su postura. Su expresión no fue de sorpresa, sino de algo más. ¿Burla? Se recompuso rápido, ocultándolo bajo una sonrisa de manual. Ahora mismo está reunido con la señora Gómez. No sabría decirle cuánto tardará. No importa, subiré a esperarle, respondí, fingiendo naturalidad. Ella iba a replicar, pero un hombre alto, traje impecable, se acercó con una sonrisa que parecía disfrutar demasiado de la situación. La esposa de Javier. Usted debe de ser Elena, la pianista. Así es. Entonces viene a celebrar con Laura el gran ascenso. Veo que trae un regalo, dijo, dejando que su mirada se deslizara sobre mi paquete envuelto con cinta, cargada de ironía. Tragué saliva. En la arquitectura los rumores vuelan, ¿verdad? Intenté sonar tranquila. Él arqueó una ceja, divertido. Oh, sí, sobre todo cuando se trata de... ¿cómo decirlo? Formas poco convencionales de cooperación. Javier ha estado trabajando muy activamente con Laura estos meses. Reuniones tarde, conversaciones intensas.
demasiado intensas. Me sostuvo la mirada, como esperando mi reacción. Ese instante fue el primero en el que sentí que algo no encajaba. El primer temblor antes del terremoto. No quise entrar en su juego. Fingí serenidad, pero por dentro algo helado empezaba a extenderse en mi estómago. Esa incomodidad imposible de tapar con lógica ni con palabras. Javier siempre ha sido muy dedicado a su trabajo, respondí con cautela. Y con una mentora como Laura, bueno, es lo normal. El hombre sonrió con malicia. Claro, aunque últimamente se les ve demasiado unidos. Ya sabe, jefe y subordinada. Una relación fácil de manipular. Asentí sin replicar. Me giré hacia los ascensores y presioné el botón. Por fuera mantenía el tipo. Por dentro, era un torbellino. Sus frases, sus insinuaciones, sus miradas. Todo me golpeaba como martillazos. Pero me obligué a apartarlo de mi mente. Había venido a sorprender a mi marido, no a hundirme en sospechas. Tenía que creer en él. Tenía que creer en nosotros. El ascensor subía lentamente. 6º piso, 8º, 10º. Mi corazón latía con fuerza en cada número que se iluminaba. Cuando llegamos al 15º, las palmas de mis manos estaban empapadas. Los pasillos de arriba eran distintos. Moqueta suave, cuadros discretos, cristales caros. Todo tenía ese silencio lujoso que se siente en los hoteles caros. Frente a mí, una puerta con un letrero. Laura Gómez, socia principal. Me acerqué. Del otro lado se escuchaban voces, la voz de Javier, y risas femeninas, graves, seguras, de una mujer cómoda, confiada, demasiado confiada. No era la voz de una reunión, sino la intimidad de una sobremesa. Me quedé quieta, con la respiración contenida. Por la rendija apenas se veía un borde de mesa, un trozo de pared, la esquina de un sillón de cuero, suficiente para intuir que no era una conversación inocente. Golpeé suavemente el marco con los nudillos. Javier, susurré, intentando sonar alegre. Sorpresa. Abrí la puerta. El tiempo se detuvo. Ahí estaba él, mi marido, mi Javier, pegado a su jefa junto a la ventana panorámica, besándola como si el resto del mundo hubiera dejado de existir. No era un beso improvisado, ni un arrebato. Era un beso largo, seguro, de dos personas que ya se conocían demasiado bien. Sus manos en la cintura de ella, los dedos de ella enredados en su pelo, como si temieran soltarse. Di un paso dentro con la sonrisa aún dibujada en mi rostro, esa sonrisa que no había tenido tiempo de borrar. Llevaba el maletín con la cinta Burdeos. Mis manos temblaban. Y entonces, el desastre fue literal. El maletín resbaló, cayó al suelo con un golpe seco. La cinta se soltó. Las partituras que había escrito para él, nota a nota, se esparcieron por el suelo como hojas muertas arrastradas por el viento. Cada página era un pedazo de mi corazón. Pero ellos ni siquiera lo notaron. Seguían besándose, envueltos en una pasión que ya no me pertenecía. Él acariciaba su mejilla con la misma ternura con la que tantas veces me había acariciado cuando yo fingía dormir. Solo que ahora no era para mí. Recuerdo con una nitidez dolorosa un detalle absurdo. Su pintalabios corrido, rojo intenso. Ese tono que en los catálogos llaman rojo beso. El pensamiento me atravesó como un flash, estúpido pero real, porque mi mente buscaba desesperadamente algo a lo que aferrarse mientras todo se desmoronaba. No era un arrebato puntual, era una rutina, una traición ensayada, repetida, pulida. Lo vi en sus gestos, en la forma en que la tocaba, en cómo anticipaba cada movimiento. Eso no se improvisa. No podía seguir allí. Di media vuelta y salí. El pasillo se me hizo eterno, como un túnel sin final. Mis piernas parecían de algodón, apenas me sostenían. A mi alrededor gente con carpetas, ejecutivos apresurados, miradas fugaces que no se detenían en mí. Una chica joven con blusa blanca sí lo hizo. ¿Está bien?, me preguntó. Sí, estoy esperando a alguien.
Oí responder a mi propia voz. Sonaba extraña, hueca, como si no fuera mía. El ascensor llegó con un pitido alegre que me sonó cruel. Entré. Los números del panel descendían rápido. 15, 10, 5. Todo hacia abajo directamente al infierno. En el aparcamiento subterráneo, el aire frío olía a cemento y gasolina. Caminé hacia el coche sin sentir las piernas. Busqué las llaves a tientas, hasta que las encontré en el bolsillo del vestido. Me temblaban las manos como si fueran de otra persona. En el reflejo de la ventanilla vi a una mujer desconocida. Ojos vacíos, piel blanca como la cal, el rostro roto. Una mujer que parecía acabada de sobrevivir a un incendio. Un incendio que lo había devorado todo, salvo las cenizas. El coche avanzaba por las calles de Madrid envuelto en los colores del otoño. 40 minutos de regreso a casa. Tras la ventanilla, los carteles luminosos, las tiendas con sus escaparates, y parejas paseando de la mano, parecían un cruel recordatorio. Cada gesto de cariño en la calle era un golpe en el estómago. Cada canción de la radio, con letras sobre el amor eterno, sonaba como una burla. Recordaba cómo, en los últimos meses, Javier siempre encontraba excusas para quedarse más tiempo en la oficina, que si había que rehacer un boceto, revisar cálculos, atender clientes exigentes, y yo elegía creerle, porque amar, pensaba, no es sospechar, sino confiar. Pero ahora lo entendía todo. Nunca se preocupó de que yo descubriera nada. No necesitaba ocultarse. Estaba convencido de que yo era ingenua, de que siempre estaría ahí, esperando, confiando. Al entrar en casa nada había cambiado, y sin embargo, todo parecía extraño. En la mesa, el folleto del crucero que soñábamos hacer juntos. En la estantería, nuestras fotos, yo vestida de novia, él joven, mirándome como si fuera el centro de su universo. Teníamos apenas 24 años entonces, y yo, de verdad, creí que me casaba con el hombre que siempre estaría a mi lado. El contestador parpadeaba. Lo activé. Javi, te has dejado los lápices en mi despacho. Era la voz de Laura Gómez. Pausa. Y luego, con una entonación imposible de disimular. Estoy deseando seguir trabajando en los planos. La palabra planos sonó cargada de una ironía íntima, un matiz que me hizo enrojecer solo de escucharlo. Me senté en la cocina, mirando por la ventana, y por primera vez no sentí lágrimas ni histeria. No hubo gritos, ni objetos rotos, solo un frío distinto, sólido, como una losa que se instalaba en mi interior, un hielo que me daba claridad. Pensé en mis alumnas, como Lili, que soñaba con tocar en la filarmónica. Pensé en mi abuela, que había empezado a tocar el piano a los 70. Pensé en todas esas parejas que habían confiado en mí para enseñarles la música de su boda. Todos me veían como lo que era, una maestra, una pianista, una mujer capaz. No solo la esposa encantadora de un arquitecto ambicioso. Y entonces comprendí algo fundamental. Yo no era la mujer que Javier creía que era. Él pensaba que era tranquila, inofensiva, dulce, que lloraría y me hundiría en la autocompasión. Se equivocaba. El móvil vibró sobre la mesa. Un mensaje de Javier. La reunión se ha alargado. No me esperes para cenar. Mañana lo celebramos. Te quiero, te quiero. Leí esas palabras y sentí náusea. Con esos mismos dedos que había escrito «te quiero», hacía apenas una hora acariciaba a otra mujer. No respondí. Abrí el portátil, el mismo con el que cada domingo cuadraba nuestras cuentas, el mismo con el que mantenía a flote nuestra vida. Y con un par de clics se abrió la página del banco. Saldo de la cuenta conjunta, 52.000 euros. El dinero que yo había reunido con mis clases, mis conciertos, las bodas en las que había tocado, fiestas de empresa en las que había puesto música hasta la madrugada. Mi esfuerzo de 2 años. Dinero con el que soñaba alquilar una suite con balcón en un crucero, pagar cenas románticas, regalarnos un tiempo juntos. Pero eso nunca fue su plan.
Para Javier, ese dinero solo era un colchón cómodo antes de marcharse. Lo que él no sabía era que yo tenía otras cuentas. Una, con los ingresos directos de mis clases privadas, 18.000 euros. Otra de reserva, en la que transfería poco a poco cada mes, 4.000 más. Y la más importante, una pequeña inversión de 12.000, herencia de mi abuela. Dinero intocable que él ni siquiera sospechaba que existía. Sonreí por primera vez en todo el día, porque descubrí algo. No era yo quien dependía de él, sino él quien dependía de mí. Abrí la sección de tarjetas, su favorita, la Platino, límite de 25.000 euros, la que usaba para comprar trajes, relojes, ese móvil nuevo con el que se comunicaba con Laura, la que lucía en cenas y eventos, fingiendo ser el hombre perfecto. Marqué el número del servicio al cliente. Buenas tardes, ¿en qué podemos ayudarla? Quiero bloquear la tarjeta inmediatamente. Uso fraudulento. 12 minutos después, su acceso a 25.000 euros había desaparecido. Sonreí con frialdad. Era solo el comienzo. Todo cancelado. En cuestión de horas, la vida de Javier, construida sobre la comodidad y los débitos automáticos, empezó a derrumbarse como un castillo de naipes. Las plataformas de streaming que usaba en el gimnasio, fuera. El servicio de vídeo que veía por las noches, eliminado. Las suscripciones tecnológicas que pagaba sin pensar, canceladas. Y la comida a domicilio 3 veces por semana. Esas cenas de trabajo que yo siempre aprobaba para que no pasara hambre. Ahora sabía que no eran para él solo. Me temblaban las manos, pero no de miedo. Era rabia helada, contenida, convertida en acción. Abrí mi agenda y marqué el número del cerrajero. Buenas tardes, soy Elena Martín. Necesito cambiar todas las cerraduras de mi casa. Es urgente. ¿Ha pasado algo grave?, preguntó la mujer, de voz serena. Digamos que sí, venga en cuanto pueda. En menos de 40 minutos estaba allí. Una mujer de unos 50, práctica, con un manojo de llaves, un taladro y una seguridad que imponía calma. Trabajó sin hacer preguntas, solo con eficacia. Yo la observaba en silencio mientras arrancaba la última oportunidad de Javier de volver a entrar en la casa que ya no le pertenecía. ¿Quiere duplicados?, me preguntó cuando terminó. 3, y destruya el resto. Ella me miró con seriedad. Cuídese, Elena. Está haciendo lo correcto. Cuando se marchó y la puerta se cerró tras ella, el silencio de la casa fue distinto. Ya no era un refugio compartido. Era mío, solo mío. Me senté frente al portátil. Busqué bufetes de abogados. No quería a cualquiera. Necesitaba a alguien especializado en divorcios con guerra, en fraudes financieros, en proteger lo que era mío. No era simplemente una separación, era un campo de batalla. No dormí esa noche. Apenas me tumbé en la oscuridad, escuchando el rumor del viento y los coches lejanos. El móvil, en silencio. Ni una llamada, ni un mensaje de voz. Solo una notificación fría del banco. Operación rechazada. Tarjeta bloqueada. Sonreí sola en la penumbra. A las 8 de la mañana ya estaba de nuevo frente al portátil, con un café amargo y varias pestañas abiertas. Foros jurídicos, opiniones de clientes, webs de despachos. Y un nombre brillaba entre todos. Victoria Salgado, abogada de reputación implacable en Madrid. En los círculos profesionales la llamaban la perla y el tiburón. Justo lo que necesitaba. Mientras guardaba su contacto, un nuevo correo electrónico entró en mi bandeja. El remitente me hizo contener la respiración. Sofía Herrera, contable jefe en Gómez y Asociados. Asunto: necesita saber esto. Abrí el mensaje con el pulso acelerado. Buenos días, Elena. Me llamo Sofía Herrera. Trabajo en el departamento de contabilidad de la empresa donde colabora su marido. He dudado mucho en escribirle, pero después de lo que ocurrió ayer en la oficina, no puedo callar más. En los últimos meses descubrí información que usted debe conocer. No lo hago por interés, sino porque tengo una hermana a la que también engañaron. Sé lo que duele. Usted merece la verdad. Continué leyendo, con la garganta seca.
Sofía relataba cómo había encontrado, casi por casualidad, correos y facturas que demostraban que Javier y Laura habían estado usando recursos de la empresa para financiar sus encuentros, viajes, cenas, gastos de representación camuflados como trabajo, todo a espaldas de la dirección y a espaldas mías. No pretendo dañar a la empresa, pero el silencio me haría cómplice. Puedo entregarle copias de correos, facturas e incluso grabaciones de audio. Podemos vernos donde le resulte más cómodo. Espero que comprenda que actúo por humanidad. Me quedé inmóvil. Una desconocida, que no me debía nada, estaba dispuesta a poner en mis manos las pruebas de la traición, solo porque sabía lo que significaba ser engañada. Escribí una respuesta breve. Hoy, Café Mayak, a las 2 de la tarde. Era un lugar discreto, a 10 minutos de mi casa. Llegué puntual. Sofía también. Una mujer de rostro cansado, con el gesto firme. Al mirarla, comprendí que aquello no era casualidad. El destino me estaba colocando las piezas en las manos. La guerra acababa de empezar. Sofía llegó puntual. Treintañera, aspecto pulcro, un abrigo gris que parecía demasiado grande para sus hombros. Bajo el brazo traía una carpeta que sostenía como si guardara dinamita. Nos sentamos en un rincón discreto del Café Mayak, junto a la ventana con vistas al puerto. Pedimos café. Yo esperé en silencio. Ella habló primero. No podía callarlo más. Dijo abriendo la carpeta con calma. No es solo una aventura, Elena. Te estaban calculando. No fue un error. Fue un plan. Sacó varios papeles impresos y los extendió sobre la mesa. Correos, facturas, extractos de gastos de representación. Mira esto. El primero era un correo de Javier a un amigo, fechado 3 meses antes. Tenías razón sobre los romances en el trabajo. Es un riesgo, pero merece la pena. Laura me ayuda a subir al siguiente nivel. Y bueno, no diría que es una carga. Lo mejor, Elena no sospecha nada. Vive en su mundo de alumnos y bodas. Apreté los puños. ¿Su mundo? Mi trabajo, el que mantenía nuestra vida entera. Para él no era más que un entretenimiento. El siguiente correo fue un puñal más profundo. Ángela, Laura, es todo lo que Elena nunca será. Decidida, ambiciosa, real. Llevo un año arrastrando este matrimonio. Elena toca el piano. Yo construyo futuro. Ha llegado el momento de dar el paso. Laura y yo formaremos un verdadero equipo. Sentí un nudo en la garganta, pero no derramé lágrimas. Sofía me observó con respeto, sin compasión, y eso me dio fuerza. Hay más, dijo sacando su móvil. No fue intencionado, pero suelo grabar las reuniones para hacer informes. Escucha. Pulsó play. Y la voz de Javier, clara, inconfundible, llenó la cafetería. Ella lo hace todo. Ahorra, paga facturas, organiza viajes. Yo solo le doy limosnas mientras pienso en cómo escapar. Cuando me asciendan pediré el divorcio. Le diré que estoy agotado. Mientras tanto, que siga soñando con el crucero. Una risa femenina sonó de fondo. Era Laura, ligera, confiada. Y encima te sigue preparando el desayuno como en el colegio. Es terriblemente dulce y terriblemente cómodo. Luego empezaron a hablar de planes, su futuro, mudarse juntos, buscar un nuevo proyecto en otra ciudad. Todo perfectamente trazado. Yo, mientras tanto, había estado pensando qué pastel prepararle para su cumpleaños. Cuando terminó la grabación, no era la misma persona que había entrado en esa cafetería. Javier no solo me había traicionado, me había usado. Mi dinero, mi cariño, mi confianza. Todo había sido un recurso para su nueva vida. Guardé silencio. Sofía apagó el móvil y lo retiró. Me dejó espacio para digerirlo. Después, con voz firme, preguntó: ¿Qué vas a hacer? Miré por la ventana. Los barcos se balanceaban en el puerto. Las gaviotas volaban ajenas al drama humano. El mundo seguía girando. Pero yo ya había tomado una decisión. Voy a demostrarle que subestimarme fue su error más caro. Esa noche regresé a casa y, sin quitarme el abrigo, abrí el portátil. Comprendí que la rabia solo era el principio.
Lo que necesitaba ahora era estrategia. No un ataque impulsivo, sino un golpe calculado. Un nombre apareció una y otra vez en los artículos sobre divorcios de alto perfil y fraudes financieros. Victoria Salgado, abogada, especialista en disputas familiares y corporativas. En los juzgados la llamaban la perla y el tiburón, justo lo que yo necesitaba. Al día siguiente, subí a la última planta de un edificio en el centro de Madrid. Su despacho parecía una página de revista. Cristal, orquídeas, cuero, líneas perfectas. Allí me esperaba. Elena Martín. Me presenté, dejando la carpeta de Sofía sobre la mesa. Tengo una pregunta para la mejor especialista en divorcios y fraudes. Victoria era tal y como la describían. Cabello corto, mirada gélida, voz sin adornos, ni compasión ni ternura, solo precisión quirúrgica. Escucha, dijo sentándose frente a mí. Cuéntamelo todo, desde el principio, sin piedad, ni siquiera contigo misma. Y lo hice. Relaté cada detalle, la infidelidad, las mentiras, el dinero, los planes ocultos. Fui despojando los recuerdos como capas innecesarias. No lloré, no pedí disculpas, solo puse sobre la mesa las pruebas de Sofía. Victoria las revisó en silencio. Y entonces supe, la verdadera batalla acababa de comenzar. Victoria revisó cada documento en silencio, como un cirujano antes de abrir al paciente. Sus dedos pasaban las páginas sin prisa, pero con precisión quirúrgica. Finalmente habló. Su marido cometió 3 errores fatales. El primero, lo documentó todo. El segundo, mezcló lo personal con lo laboral. El tercero, me miró a los ojos. La subestimó. Esto ya no es un simple divorcio, Elena. Esto es un fraude. Sacó un bloc de notas y escribió un título en letras grandes. Táctica. Destrucción total. Quería utilizar tus fondos bajo la apariencia de bienes comunes. Eso ya es apropiación indebida. Y si lo financiaba todo a través de la empresa, hablamos también de fraude corporativo. Aquí no solo es culpable ante ti, sino ante la ley. Abrió un archivador lleno de jurisprudencia. Señaló varios párrafos subrayados en rojo. Esta correspondencia, estos gastos, estas grabaciones, todo se clasifica como daño intencionado. El hecho de que haya financiado su relación extramatrimonial con tu dinero nos permite exigir indemnización. Y desde el punto de vista moral, él es el demandado perfecto. Me quedé en silencio. Todo estaba cambiando a una velocidad vertiginosa. Empezaremos con un análisis forense de sus cuentas, continuó Victoria. Llamaré a la mejor, Patimat Hassan. La llaman el escáner financiero. Si hay algo escondido, ella lo encontrará. Al día siguiente, Patimat llegó a mi casa con un portátil y un disco duro externo. Mujer seria, voz firme, sin una pizca de nerviosismo. Me impresionó al instante. Enséñeme todos los extractos, cuentas conjuntas, tarjetas personales, movimientos de él y tuyos. Todo. Nos sentamos en la cocina, la misma mesa donde tantas veces había calculado vacaciones y presupuestos. Ahora era un campo de batalla financiero. Patimat tecleaba sin descanso. De pronto, giró la pantalla hacia mí. Mire esto. Cena en un restaurante de lujo, 450 euros. Justo el día que usted estaba de viaje con sus alumnos. Pasó a la siguiente línea. Hotel el sábado. Él dijo que estaba en un seminario. En realidad, escapada romántica. Joyas, perfumes, cafeterías. Todo pagado con la tarjeta que usted recargaba. Su voz era cortante. En 4 meses ha gastado 11.647 euros. Y todo de su bolsillo. En esencia, Elena, le obligó a financiar su propia traición. Sentí un escalofrío, pero ya no era dolor, sino furia controlada. Mientras tanto, el asistente de Victoria, Maxim, se ocupaba de la otra parte. Rebuscó en la política interna de Gómez y Asociados y volvió con un documento subrayado en amarillo fluorescente. Aquí está nuestra joya, el código ético. Toda relación entre un jefe y un subordinado debe declararse oficialmente en un plazo máximo de 30 días.
El incumplimiento implica una comisión disciplinaria y posible despido. Victoria sonrió con frialdad. Perfecto. No hace falta que nosotros los destruyamos. Solo hay que informar discretamente. El bufete se encargará de arrancar esa rama podrida antes de que envenene el árbol entero. Lo siguiente fue casi teatral. Victoria propuso entregar la citación en el momento más doloroso, más público. El jueves tienen una presentación ante 70 clientes, empresarios y socios, dijo revisando la web corporativa. Javier estará en el centro de la sala, con un micrófono y una sonrisa. Y en ese preciso instante recibirá los documentos, la sentencia pública antes del juicio. Me estremecí, pero no de miedo. Por primera vez en días, sentí una calma nueva. Ni ira, ni lágrimas, solo seguridad. Ya no soy una víctima, susurré. Victoria se levantó, recogió los papeles y me miró como si ya hubiera ganado. Él pensaba que jugaba al ajedrez y que usted ni siquiera sabía mover las piezas. Pero ahora es usted quien tiene al rey acorralado. Asentí, no tenía dudas. La partida solo acababa de empezar. Me levanté temprano. Me duché, me sequé el pelo y abrí el armario no para elegir un vestido, sino una armadura. Azul oscuro, hombros rectos, ligeramente entallado. Ni gris aburrido de oficina, ni negro solemne de noche. Azul como la calma antes de la tormenta. Me recogí el pelo en un moño perfecto. Me puse los pendientes de perlas que habían sido de mi abuela, y en la muñeca la pulsera que Javier me regaló en nuestro 3er aniversario. Antes significaba amor. Hoy era un recordatorio de lo que había terminado. A las 9 de la mañana llamó Victoria. Todo según lo previsto. La presentación es a las 3. La sala ya está preparada. Roman Chinaev entregará los documentos. Tendrás 30 segundos, solo una frase. Luego, nosotros haremos el resto. Cerré los ojos y repetí lo que habíamos ensayado. Palabras simples, pero que en ese momento debían sonar como una sentencia. Se trata de la defensa de fondos comunes y de una conspiración con fines de fraude financiero. Tu ingenua esposa ha aprendido algunas cosas. No era venganza irracional, era justicia. Entré en la sede de Gómez y Asociados 10 minutos antes de las 3. La 16ª planta estaba impecable. Ventanales panorámicos, un buffet con copas de vino, corbatas ajustadas, sonrisas ensayadas y bromas profesionales entre departamentos. Me senté discretamente junto a una columna, sin esconderme, pero sin llamar demasiado la atención. Algunos empleados me reconocieron y me saludaron con la cabeza. Otros simplemente se preguntaban qué hacía yo allí. Entonces apareció él, Javier Martín, con un traje gris impecable, esa misma postura segura que antes me llenaba de orgullo. A su lado, medio paso detrás, Laura Gómez, con su inseparable tableta y esa sonrisa de jefa que juega a ser intocable. Javier comenzó a hablar de proyectos, de innovación, de nuevos estándares. Su voz era firme, carismática. La sala lo escuchaba con respeto, incluso admiración. Laura asentía a su lado, como cómplice. Y entonces, la puerta se abrió. Roman Chinaev, hombre bajo, traje oscuro, carpeta de cuero en la mano, cruzó la sala con paso decidido. No miró a nadie, no dudó ni un segundo. Javier Martín. Su voz retumbó clara, potente, cortando el aire. Se le entregan documentos oficiales. La carpeta cayó en manos de Javier con un peso imposible de medir. La sala quedó en silencio absoluto. 70 personas. Y todos escucharon el eco de esas palabras como si fueran un veredicto. Javier palideció al ver mi nombre en la primera página. Le tembló la voz, le tembló la mano. ¿Qué es esto? Ya no hablaba como conferenciante, sino como un hombre cuyo mundo se desploma. Yo me levanté. Di un paso al frente. Mi voz fue clara, firme, sin necesidad de elevarla. Se trata de la defensa de fondos comunes y de una conspiración con fines de fraude financiero. Tu ingenua esposa ha aprendido algunas cosas. Javier me miró. Y por primera vez,
No vi en sus ojos ni superioridad ni indiferencia, solo desconcierto. Me vio por fin como lo que era, un adversario a su altura. Roman no se detuvo, se volvió hacia Laura. Laura Gómez también se le entregan documentos oficiales. Su rostro se volvió blanco. Abrió el sobre. Leyó con rapidez, los ojos muy abiertos. Violación del código ético de la empresa. Abuso de poder. Relación no declarada con un subordinado. Uso indebido de recursos corporativos. Algunos clientes apartaron sus sillas. Otros empleados giraron la cara, incómodos. El funcionario municipal que minutos antes reía las bromas de Javier, ahora lo miraba como a un peligro para los contratos. Nadie habló, nadie lo defendió. La sala entera se convirtió en un tribunal silencioso, y Javier, por primera vez en su vida, no tuvo nada que decir. Me di la vuelta y caminé lentamente hacia la salida. La espalda recta, el paso firme. Y por primera vez en mucho tiempo no me sentí como la esposa engañada, sino como una mujer que había recuperado su dignidad. Han pasado 4 meses desde aquel día. El divorcio ya es oficial. Una sentencia judicial lo selló todo. Reparto de bienes teniendo en cuenta el fraude financiero, la apropiación de mis recursos y el daño moral. Lo que antes veía como una derrota se convirtió en mi mayor victoria. Javier se marchó con lo puesto, un par de trajes y su título. Yo me quedé con la casa, los ahorros y, por decisión del juez, incluso con parte de su fondo de jubilación, como compensación por los años de engaño financiados con mi dinero. El tribunal lo condenó además a pagar 270.000 euros por daños morales y uso indebido de fondos. Victoria Salgado, mi abogada, sonrió al leer la sentencia. Pocos se hunden tan rápido solos. Él mismo lo dejó todo documentado. Correos, cheques, llamadas. Tú solo tuviste el valor de usarlo. Laura Gómez tampoco salió indemne. La investigación interna fue fulminante. Violación del código ético, abuso de poder, relación no declarada con un subordinado. Fue despedida 2 días después de recibir la notificación. La empresa, para proteger sus contratos, pagó $500,000 en compensaciones y cerró el caso antes de que llegara a la prensa. ¿Y Javier? Intentó marcharse a otra ciudad, pero el mundo de la arquitectura es pequeño, y los rumores vuelan más rápido que las grúas que levantan edificios. Nadie quiso contratar a un hombre marcado por el fraude y la deslealtad. Pero eso ya no era mi problema. Lo que sí era mío era mi vida. Me preparé para chismes, para miradas de lástima. Pero lo que recibí fue respeto. Los padres de mis alumnos empezaron a recomendarme a más gente. Pasé de 12 a 23 estudiantes. Los encargos para bodas y conciertos privados se duplicaron. En lugar de verme como la esposa de un arquitecto, empezaron a verme como lo que siempre fui: pianista, maestra, creadora. Con la indemnización transformé mi casa, reformé el porche, lo insonoricé, compré un piano de cola brillante. Mi estudio se convirtió en un espacio donde la música ya no hablaba de amor ingenuo, sino de fuerza, de soledad y de victoria. Creé la caja de la verdad, una caja de madera donde guardé no las pruebas de su traición, sino los recordatorios de mi renacer. Fotos con alumnos, postales de recién casados agradecidos, y la carta de Sofía Herrera que decía: «Has actuado con valentía, no dejaste que te aplastaran». Cada mañana, al sentarme frente al piano, recordaba que no era víctima. Era una mujer que había sobrevivido y había salido más fuerte. La primavera trajo cambios inesperados. Una tarde, en una librería de barrio, conocí a Yuri Morozov, el dueño. Un hombre tranquilo con algunas canas y una voz serena. Había sido financiero, pero lo dejó todo para vivir rodeado de libros. Nos encontramos junto a la sección de poesía. Me recomendó a Marina Tsvietayeva. Yo le hablé de Tarkovsky. Y entonces me preguntó, con una sonrisa sincera: ¿escuchas música cuando lees poesía? Me sorprendió, pero asentí. Y hablamos largo rato, sin fingir, sin máscaras. Solo 2 personas compartiendo lo que sienten. Hoy sé que el final de un matrimonio no es el final de una vida. Es a veces el comienzo de otra más auténtica.
Y aprendí la lección más valiosa. Nadie debe subestimarte, porque la fuerza más inesperada surge cuando recuperas tu voz. Esa fue mi victoria. Javier me preguntaba siempre lo mismo. ¿Cuánto ganas con tus clases? Como si mi música fuera un pasatiempo, no un trabajo real. Pero Yuri nunca me preguntó por cifras. Simplemente apareció un día en un concierto de mis alumnos. Nadie lo invitó. Fue porque quiso estar ahí. Y eso, después de todo lo vivido, valía más que cualquier otra cosa. Tras la traición aprendí a distinguir lo verdadero de lo falso. ¿Quién te mira de frente y quién mira a través de ti? Yuri era auténtico. No era compositor, pero entendía lo que significa el silencio. Y eso, en mi mundo, lo es todo. Descubrí algo más importante aún. No necesito que nadie me salve. Soy mi propio apoyo. Sé crear, sé resistir, sé levantarme sola. Y si un día aparece alguien digno a mi lado, perfecto. Y si no, seguiré adelante. Ha pasado medio año desde aquella sala con ventanales, donde vi caer la máscara de un hombre que creía conocer. Hoy, mi vida es otra. En primavera estrené mi primera obra nueva en el Festival de Arte de la ciudad. La titulé Mañana sobre la bahía. Empezaba con un murmullo suave, como el sol despuntando entre la niebla, y crecía hasta convertirse en una melodía poderosa, llena de energía. No había rencor ni dolor, solo fuerza. En la sala estaban mis alumnos, mis padres, mis amigas, y en la tercera fila, Yuri, con su camisa remangada, escuchando con atención, sin pestañear. Ni rastro de Javier, ni de Laura. Ellos quedaron enterrados en su propio pasado. Mi casa también cambió. Quité cada foto, cada rastro de aquella vida. Pinté las paredes de colores vivos, limón, menta, azul asiano. Llené los alféizares de hierbas aromáticas. Creé un rincón de lectura, ligero, lleno de aire. El hogar volvió a ser mío, y mi música se convirtió no en un telón de fondo, sino en mi verdadero aire. Empecé a componer para teatros, cafeterías, exposiciones. Abrí mi página web, publiqué grabaciones, recibí encargos para bodas y festivales. Por primera vez en años, mis habilidades dejaron de ser un hobby. Ahora son mi profesión, mi voz, mi verdad. Yuri empezó a venir más seguido, no con flores ni con regalos, sino con libros, conversaciones y respeto. Una tarde, tomando té junto a la ventana, me dijo, ¿sabes por qué me gusta estar contigo? Porque eres auténtica, y cuando tocas, siento que hay verdad. No fueron palabras rimbombantes, fue sinceridad. Y después de todo, eso era lo único que necesitaba. Compuse un ciclo nuevo, 8 pasos, 8 piezas que contaban mi historia. Desde la primera, inquietante y luminosa, hasta la última, clara, serena, casi vacía, con más silencios que notas. La llamé Luz. Cuando la interpreté por primera vez, la sala quedó en un silencio absoluto. Nadie aplaudió de inmediato. Todos permanecieron quietos, escuchando, entendiendo. Y yo frente al piano supe, aquí está la verdadera victoria, no la venganza, no el triunfo, sino la paz después de la tormenta. La certeza de que no soy una víctima ni la sombra de nadie. Soy la autora de mi vida. Si alguien me pregunta qué sentí en ese momento, responderé. Sentí que volvía a ser yo misma, y eso es lo más importante del mundo.